La reproducción es un proceso por el cual un ser vivo origina otro u otros de su misma especie. En este proceso, él o los progenitores transmiten su material genético a los descendientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hablaremos de dos temas. Como primer tema tenemos la reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual se produce gracias a un solo individuo cuya descendencia es genéticamente idéntica a él. Bipartición. Se replica el ADN de las células procariota a partir de un segmento del cromosoma llamado origen de replicación. Luego se forman dos cromosomas que se mueven hacia extremos opuestos. Después se divide el citoplasma mediante la formación de un septo. Por último se divide el septo y se separan las células que se han formado. Gemación. Es un tipo de reproducción basado en la formación de brotes o yemas en la membrana plasmática, que al desprenderse forman un nuevo individuo o en otros casos puede no se desprendan y se va formando una colonia. En el caso del núcleo se divide en dos y uno de ellos pasa a la yema, lo cual es más pequeña que su progenitor. Esporulación. La esporulación es un tipo de reproducción asexual que consiste en la división del núcleo de la célula progenitora en muchos fragmentos, cada uno rodeado por porciones del citoplasma. Al romperse la membrana de la célula, estos fragmentos o esporas se liberan y permanecen inactivos hasta que las condiciones ambientales sean favorables para que germinen, dando como resultado otra célula. Partenogénesis es un mecanismo de reproducción que consiste en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas. La reproducción vegetativa es la que realizan ciertas partes de las plantas, como bulbos, tubérculos o rizomas, las cuales son capaces por sí solos de producir nuevos brotes. Reproducción sexual en animales. La reproducción sexual permite una variabilidad genética mayor que la sexual, ya que requiere de dos progenitores y de células especializadas llamadas gametos. Para que ocurra la reproducción sexual, debe tener lugar la fecundación. Este fenómeno ocurre entre las células sexuales femeninas y las masculinas. Cuando ambas células se fusionan, se forma un huevo o cigoto con características genéticas combinadas de ambos progenitores. Tipo de desarrollos embrionarios. Vivíparo. Es cuando el parto ocurre en la fase de fetos bien desarrollados. Ovíparo. La fecundación puede ser interna o externa, pero el desarrollo embrionario es externo, dentro de un huevo con nutrientes. Los ovovivíparos comparten rasgos de desarrollo embrionario de vivíparos y ovíparos y pueden ser vertebrados e invertebrados. Reproducción sexual en las plantas. Algunas plantas se producen asexualmente, pero la mayoría lo hacen sexualmente. Este tipo de reproducción es común en las angiospermas, plantas con flores. Primero se forma el polen en la antera, después la polinización resulta cuando el grano de polen sale de la antera y llega al estigma de otra flor. Este proceso puede ser abiótico si se origina a causa del agua o el viento, y biótico si es productivo por animales o insectos. Luego, al llegar el polen al estigma, se pega y le crece un tubo hasta llegar al ovario, donde los gametos masculinos se encuentran con los femeninos. La fertilización es la conversión del embrión en semilla y el resto del gineceo en el fruto. Como segundo tema, tenemos los sistemas de integración, regulación y reproducción en el ser humano. El sistema endocrino está formado por varios órganos y tejidos, al igual que por glándulas que liberan hormonas. Glándulas. Son órganos o tejidos cuya función es la secreción de sustancias. Se dividen en dos: glándulas endocrinas, que sus secreciones son liberadas en el torrente sanguíneo, y glándulas exocrinas, que sus secreciones se liberan sobre un tejido interno o externo. Las hormonas.
Son sustancias químicas que tienen una acción específica sobre algún órgano o tejido. Son importantes para diversas funciones, como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la reproducción. Hipertiroidismo. Agrupa los trastornos que cursan con exceso de hormona tiroidea en el cuerpo. Algunos de sus síntomas pueden ser estar nervioso o irritado, cambios de humor, fatiga o debilidad muscular, problemas para dormir, entre otros. Hipotiroidismo. Esta enfermedad ocurre por un defecto congénito de las glándulas tiroides o en el desarrollo de sus nódulos. El padecimiento también puede aparecer por la inflamación de esta glándula. Estas condiciones provocan que la glándula deje de secretar las hormonas tiroides. Enanismo es una condición donde la estatura del individuo, así como el largo de sus miembros, son menores que los de una persona promedio. Los síntomas son tasa de crecimiento más lenta de lo esperado para la edad, retraso o ningún desarrollo sexual durante la adolescencia, estatura baja. Gigantismo es lo contrario al enanismo. Es donde los huesos aumentan de manera desproporcional. Sus síntomas pueden ser crecimiento rápido del tronco y las extremidades, pérdida de memoria, dolor articular y sudoración excesiva, entre otros. El sistema nervioso es un conjunto de células que se comunican mediante señales eléctricas o químicas. En esta se integra la neurona, que de igual manera es un tipo de sistema nervioso. Dentro de la clasificación del sistema nervioso se encuentra el sistema nervioso central, que está formado principalmente por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es el encargado de la conciencia, las emociones, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el aprendizaje. Estos diferencian al ser humano del resto de los animales. Médula espinal. Se extiende desde la parte posterior del cerebro, en el centro de la columna vertebral, por el canal espinal, deteniéndose en la región lumbar. Como segunda clasificación tenemos el sistema nervioso periférico, que es la prolongación del sistema nervioso central que llega al resto del organismo. Este sistema se divide en dos, que es el sistema nervioso autónomo, que es el responsable del control de órganos internos, la musculatura lisa y procesos vitales, y el sistema nervioso somático, que es el responsable de funciones sensoriales y motoras que conectan el sistema nervioso central con el resto del organismo. El sistema reproductor masculino produce, mueve y almacena el esperma. Este se encarga de la procreación. El sistema reproductor femenino se compone de los órganos genitales externos e internos. Los órganos sexuales internos son las trompas de falopio, el útero, el ovario, el canal cervical, el miometro, el cervix y la vagina. La vagina es donde se deposita el esperma y a través de la cual sale el feto. El ovario produce y libera óvulos. El útero es donde se desarrolla el embrión y se convierte en feto. Las trompas de falopio es donde los espermatozoides pueden fecundar un óvulo después de viajar a través del cuello uterino y el útero. Los órganos sexuales externos son el clítoris, los labios mayores y los labios menores. El clítoris es pubertancia que permite la sensación del placer, por lo que aumenta de tamaño durante el coito. Los labios menores participan en la excitación sexual y en el placer, por lo que se engruesan y enrollan durante el coito. Los labios mayores protegen a la vagina de la entrada de microorganismos y mantienen la humedad dentro de ella. Desarrollo embrionario. Hace referencia a las etapas que sigue un embrión para desarrollarse después de haberse producido la fecundación. La salud reproductiva está relacionada con los mecanismos de la procreación y adecuado funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida. Reproducción asistida o fecundación artificial
Consiste en un conjunto de procedimientos biotecnológicos que facilitan o sustituyen el proceso natural de la fecundación. Son una alternativa para las parejas que padecen infertilidad.